Bienvenidos, bienvenidas. Hoy hablamos de cooperación médica internacional y de esos médicos y médicas que dejan su día a día para adentrarse en realidades muy distintas. Hospitales con recursos limitados, lugares donde a veces lo básico, como una vacuna o un antibiótico, marcan la diferencia entre la vida y la muerte. Y además no viajan solo para curar, viajan también para compartir conocimiento, para formar a profesionales locales que seguirán cuidando de sus comunidades una vez que se produzca el regreso. Por supuesto, no nos olvidamos de Gaza, de esos médicos y esas médicas que están allí ayudando a la población local y jugándose la vida en unas circunstancias extremas. Hablamos desde la sede del Colegio de Médicos de Guipúzcoa, que es uno de los territorios que más profesionales suma a los médicos voluntarios y cooperantes a nivel nacional. Quiero que saludemos ya a Eva Rúa y a Antxon Aldanondo. Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Eva? Buenos días. Antxon, bienvenidos. Buenos días. Bueno, ellos son médicos, son cooperantes de la ONG Mukwano Lagoon, que se creó hace más de 17 años en Uganda y que a día de hoy escolariza y alimenta a diario a 150 niños, da empleo a 17 personas de la plantilla y colabora en sufragar los gastos hospitalarios, los gastos sanitarios y la alimentación de sus gentes. Bueno, la salud, el derecho a la salud es un derecho humano reconocido internacionalmente, pero hay muchos países de los llamados en vías de desarrollo en los que no está garantizado ese derecho a la población. Y ahí entra en juego la cooperación, el colectivo de médicos y médicas que generalmente a través de ONGs ejerce en esos países. Eva, ¿tú consideras que sigue siendo imprescindible ese papel? Bueno, yo primero déjame que dé un agradecimiento al Colegio de Médicos por darnos la oportunidad de divulgar la labor que tantos médicos y médicas colegiados de Guipúzcoa llevan a cabo en países en vías de desarrollo. Divulgar lo que están haciendo fuera de su entorno de confort me parece que es importante. Y creo que puedo erigirme en portavoz de todos ellos para decir que sí, sigue siendo realmente imprescindible. Voy a poner unas pinceladas para decir ¿por qué? Porque yo creo que es imprescindible. Hoy en día, más en situaciones como la que estamos viviendo en Gaza, se están vulnerando continuamente los derechos básicos y fundamentales de la población. Y los médicos que acuden a esos entornos y los profesionales de los medios de comunicación no solamente ayudan, sino que dan voz a lo que está pasando. Por lo tanto, la cooperación sigue siendo importante. Sigue siendo importante porque los médicos van e intervienen en poblaciones y resuelven muchas veces muchos problemas, como son los cirujanos que operan hernias inguinales y forman a los profesionales de allí para que sigan siendo autónomos y resolutivos. Hay otros médicos que acuden y operan de cataratas, con lo cual la intervención en salud es una mejora realmente increíble. Si me centro un poco más en la labor de Mukwano Lagoon, pues yo os hablaría del proyecto que hay en la escuela para que sea una escuela libre de malaria, en la cual hemos formado a los profesionales de allí mismo para que ellos sean capaces de resolver los procesos febriles. Por lo tanto, es imprescindible y yo os diría que hoy más que nunca. Antxon, ¿qué papel juega la salud en estos países en vías de desarrollo? ¿Es realmente un pilar fundamental? La salud con la educación, las dos juntas, son la base del desarrollo de cualquier sociedad. Hay que pensar que una persona que sufre cualquier problema de salud, aunque en nuestras sociedades pueda ser considerado banal, está simplemente dependiendo de sí misma para poder salir adelante. Cualquier secuela, cualquier problema que tenga, le impedirá trabajar, teniendo en cuenta además que en esas poblaciones más del 50% de las personas son analfabetas, las mujeres aún un porcentaje mayor, y que toda su capacidad de trabajo consiste en su capacidad física. La mayoría hacen trabajos físicos a los que no podrían responder si no tienen una salud mínima. O sea, el que está enfermo no trabaja. Por lo tanto no produce, por lo tanto no se mantiene. Y luego hay otra cosa. Nosotros estamos acostumbrados a que cuando tú estás trabajando aquí y por lo que sea estás de baja laboral, pero tus necesidades básicas generalmente, por lo menos durante un tiempo, se cubren. Allá los hijos de un hombre que no puede trabajar no tienen ingresos de ningún tipo.
No existe ningún tipo de aportación social a nada. Incluso los trabajos que tienen las personas suelen estar dentro de una economía informal en la que no hay contratos laborales, no hay nada, simplemente es dinero a cambio de trabajo. En esa situación, la única posibilidad que tienes es mantenerte sano e intentar que tus hijos tengan una mínima educación que les permita salir de esa situación. Bueno, eso nos da un poco la dimensión de la importancia de la salud en estas sociedades en vías de desarrollo. Eva, supongo que para ejercer la medicina en estos países en vías de desarrollo hay un montón de obstáculos. ¿Cuáles son? Yo diferenciaría principalmente en cuando tú vas a llevar a cabo una actividad más quirúrgica o cuando llevas a cabo una actividad más de intervención y cambios en las ideas y en la cultura. Cuando tú tienes una actividad quirúrgica, vas, acudes, intervienes y resuelves. Es muy resolutivo e impactas mucho. Cuando eres médico generalista o médico internista, tu labor se basa en inculcar ideas y tratar de cambiar hábitos. Y ahí las dos pegas mayores yo te diría que son la cultural y el socioeconómico. Por ponerte un ejemplo, pues cómo puedes impactar en una población con una altísima incidencia de VIH y de infecciones de transmisión sexual en poblaciones altamente promiscuas y en los cuales a lo mejor el papel de la mujer es un papel meramente sexual y reproductivo. Entonces, claro, tú puedes inculcar el uso del preservativo, pero eso es una labor ardua y que cambia muchas veces su forma de vida. O cómo puedes adiestrar en el tratamiento de una conjuntivitis alérgica o de un asma, que es muchas cosas de las que hemos visto en Uganda, pero la gente vive en aldeas rodeados de un polvo rojo, o sea, que te llega hasta el bronquio. Entonces, tratas de inculcar mejores hábitos de vida saludables, pero no va a depender de ti solo lo que tú haces, sino que depende de sus ideas y del entorno socioeconómico. Anchón, ¿cómo admiten ellos vuestra autoridad como médicos? Ahí también se produce un choque, supongo, cultural. Sí, nosotros tenemos la ventaja de que para cuando nosotros nos hemos incorporado a colaborar con Mukwano Lagun, ellos ya llevaban muchos años trabajando en la escuela que tienen allá y por tanto nosotros nos hemos incorporado a un equipo de personas que ya tienen la autoridad hecha. Y por tanto nosotros somos un proceso más o una parte más de un proyecto un poco más amplio. Para ellos un médico es una cosa que no ven nunca. Y por tanto, que seas médico y que les digas lo que tiene y lo que tiene que hacer, eso va a misa. Simplemente. Es magia, ¿no? A los 2 días te adoran. Sí, te adoran sí. Porque vas y resuelves, les dices cómo tienen que tratarlo, les aportas medicación. Sobre todo supongo que en patologías menores, ¿no? Que verán cómo con poquita cosa se soluciona. Claro, nosotros atendemos sobre todo procesos infecciosos que pasan de tener una fiebre de 38,5 y al día siguiente o a los 2 días están bien. Y por tanto tú eres el mago que ha conseguido hacer eso, ¿no? Claro, nosotros hay que tener en cuenta que las poblaciones de allá tienen problemas de salud pública que no tienen nada que ver con los nuestros. Allá nadie está gordo. Es que nadie está gordo. Hay una parte marginal de la población que tiene obesidad, pero los problemas son infecciosos, son socioeconómicos y son de este tipo. Los problemas de Uganda son básicamente la tuberculosis, el SIDA, la mortalidad materno-infantil, que es altísima, junto con una natalidad de 5,5 hijos o algo así por mujer, y la malaria, que es donde nosotros más hemos querido intervenir. Y por tanto, aquello no tiene nada que ver con el mundo tal como nosotros lo percibimos, ¿no? Para vosotros como profesionales tiene que ser un choque brutal ejercer aquí en un ambulatorio o en un hospital como el Hospital Donostia o ejercer allí. ¿Cuáles son las principales diferencias a la hora de ejercer? Pues yo te diría que la diferencia es como en vivir en una aldea donde duermes en el suelo, rodeada de insectos, sin luz, sin agua potable, sin agua para nada, sin recursos económicos para tener acceso a la alimentación, o vivir en la planta noble del Hotel María Cristina, rodeado de todo lujo y de comodidades. La diferencia es tan abismal que yo creo que es difícil poderla explicar.
Por ejemplo, cuando tú ejerces aquí en Guipúzcoa o por ejemplo en Osakidecha, te basas en la historia clínica y en la exploración, pero cada vez más estamos viviendo una medicina totalmente tecnológica y te basas en pruebas complementarias que reafirman tu diagnóstico y tu tratamiento. Cuando tú vas a Uganda, vas con la historia clínica, con la exploración y el fonendo. Y ya está, y ya está. Aquí sería hoy en día casi impensable diagnosticar una neumonía sin una placa o sin una eco. En Uganda vas, auscultas, tiene fiebre, la clínica es compatible y resuelves. Te vuelves mucho más resolutivo y mucho más práctico. Mucho más práctico. Bueno, Anchón ya lo ha avanzado un poco, la importancia de formar a la población local en hábitos saludables, ¿no? De cara a que, bueno, llevan efectivamente una vida más sana. Sí, nosotros lo que hemos intentado es lo primero que comentábamos antes, que ahora que te decía que para nosotros no ha sido difícil, que es primero ganarte el respeto de la población, porque si no te respetan y no te escuchan, no hay nada que puedas hacer. Aunque tengas todos los motivos, todas las razones, toda la tecnología y todo el dinero del mundo, si la gente no aprecia que tú puedes ayudarles, no les vas a poder ayudar. Y lo segundo que nosotros hemos intentado es ser razonables con lo que se puede hacer allá. Es decir, tienen tantas necesidades que es imposible abordarlas todas. Y entonces nos hemos querido centrar en algunas cosas. Por ejemplo, en promocionar el uso de mosquiteras para que los niños no sufran malarias. Hay que entender que lo de la promiscuidad sexual, que es una cosa que a mí me ha sorprendido, claro, una persona normal vive con 4 euros al día. Yo no sé cuánto vale un preservativo allá, pero pretender que usen preservativos todo el rato es que está complicado. Y de ahí viene el SIDA como uno de los elementos a combatir más importantes en salud pública. Entonces, nosotros nos hemos intentado centrar en el uso de mosquiteras, en algo, en educación sanitaria, por ejemplo, el que sean conscientes de que en las viviendas en las que ellos viven no pueden tener zonas de aguas estancadas muy cerca porque los mosquitos van a ir a vivir allá y ese es el siguiente paso es una malaria. Y cosas de ese tipo que son más o menos accesibles a la población. En eso nos hemos centrado. Bueno, en cooperación sanitaria internacional es prioritaria la atención, pero es igual de importante la transmisión de conocimientos, llevar allí vuestro saber hacer para que, una vez que vuelvan, ellos puedan ejercer en solitario sin la tutela de los médicos cooperantes. ¿Cómo se suele hacer eso? Bueno, yo en nuestra experiencia lo que hemos hecho ha sido, cuando hemos ido allí a la ONG, lo primero que hicimos fue hacer una revisión de los niños que estaban en la escuela, luego una revisión de los trabajadores de la escuela y luego abrimos el consultorio a la comunidad. Nos quedamos impactados porque para ellos todo caso de fiebre es flu y flu equivalía a malaria. Entonces venían demandándonos el tratamiento antipalúdico para resolver esa situación. Además era difícil hacerles entender que no siempre una fiebre implica que es malaria, sino que hay muchos más procesos febriles que son autolimitados y que no necesitan ese tratamiento. Y luego vimos también muchos niños, porque Mugano Lagunes con Lariza niños entre 3 y 6 años con convulsiones febriles, porque no saben tratar la fiebre. Es más, asistimos a varios casos de convulsiones febriles. Con lo cual, en lo que nos hemos centrado ha sido en hacer un proyecto en el cual, ante la fiebre, los trabajadores de la ONG llevan a cabo un test para ver si es malaria o no, que es un test exactamente igual que el COVID, lo único que es con una muestra de sangre y que te da el resultado en un par de minutos, y ante eso, cómo actuar para que tratar de evitar tener malaria en la escuela. Y otra de las cosas que hemos aprovechado en ese impulso cuando pusimos ese programa fue educar en el tratamiento de la fiebre en los niños.
no eran conscientes de que se pueden evitar las crisis febriles, las crisis convulsivas, alternando paracetamol con ibuprofeno. Entonces, nuestro primer paso ha sido educar a los trabajadores de la ONG y a su vez ellos educan a los padres en cómo tienen que tratar el síndrome febril para evitar las convulsiones. ¿Y tienen paracetamol, ibuprofeno? Sí, la ONG se encarga de aportárselos. Sí, nosotros subvencionamos el tratamiento de las crisis y de la malaria también. Una de las cosas que a nosotros al principio nos sorprendió es, aunque vienen todos los libros, la cantidad de niños que tuvimos que atender con malaria en 15 días. Y entonces, sabiendo que la malaria puede tener consecuencias de alta mortalidad, sobre todo en niños y en ancianos, y no solamente de alta mortalidad, sino también de secuelas que quedan para toda la vida, las secuelas neurológicas sobre todo, que vimos alguna terrible. La parálisis flácida. Aquella parálisis, sí. Nos pareció que igual podíamos hacer algo con eso. Y por otro lado, nos dimos cuenta de que el diagnóstico que se hace como el COVID era relativamente sencilla en una zona de alta prevalencia de enfermedad y que el tratamiento era muy efectivo y era un tratamiento que nosotros podíamos ayudar a costear. Y entonces lo que pensamos fue en coger a la sanitaria del colegio y a la sanitaria de la comunidad, junto con las maestras del colegio, y enseñarles cómo podía ser un protocolo de actuación, sin más. Una cosa muy sencilla, pero que ellas pudieran llevar a cabo con nuestra supervisión desde aquí. Es decir, la idea no era tratar a muchos niños con malaria durante los 15 días que estuvimos. La idea era tratar la malaria durante todo el año, estando nosotros aquí, de forma que ellas nos mandaban un formulario de cada niño de qué es lo que le había pasado, qué es lo que había sido, qué resultado había tenido el test y todo esto, qué tratamiento se le había puesto y cuál ha sido la evolución. Y llevamos en este momento como 100 y poco, en año y medio, 100 y poco niños que han sido tratados y bueno, esperamos que en unos años ellos se puedan hacer cargo de esa situación por ellos mismos, pero en este momento que no dependa de que nosotros estemos allí y llegue un momento en que incluso no sea necesario ni supervisar, que sean capaces de manejar. Sí. Luego la aportación y la subvención económica depende de la ONG, pero con eso hemos garantizado que los niños estén mejor y que parte de la población aprenda de qué procesos víricos y que hay que evitar las convulsiones febriles. Euskadi, y más en concreto Guipúzcoa, es un territorio que aporta muchísimos profesionales de la medicina a estos proyectos de cooperación a nivel nacional. No sé qué lectura hacéis vosotros, si somos especialmente generosos o qué. Yo no tengo la más mínima duda de que sí, de que los colegiados de Guipúzcoa son extremadamente generosos y colaborativos. Me da mucha pena pensar que toda esa labor que ejercen quede en el vacío a nivel de currículum profesional y que no tenga ningún tipo de apoyo institucional. Estoy convencida de que si a nivel institucional se facilitaría el acudir a los diferentes países a colaborar y además esa colaboración tuviera un reconocimiento a nivel de tu currículum profesional, o sea, se multiplicarían mucho más. No tengo la más mínima duda. Es necesario darle una vuelta a esa situación para que cuando se acuda a las ONGs no se empiece tan tarde como hemos empezado nosotros, sino que la gente joven también se anime a acudir y se anime a acudir antes, pero que no caiga en el vacío, o sea, que sea como parte de su formación. Claro, porque estamos hablando de personal médico que acude de forma desinteresada, ocupando sus días de vacaciones, excedencias, o sea, no suelen cobrar durante ese tiempo, ¿no? No, nosotros no tenemos ninguna retribución por ir a Uganda ni por participar en todos estos proyectos. Es más, nosotros utilizamos nuestras vacaciones para ir allá, utilizamos nuestro dinero para poder llegar hasta allá y volver, es decir, y utilizamos a nuestros compañeros para que nos cubran, mientras nosotros no estamos, lo cual no siempre es fácil y no siempre, bueno, pues claro, los demás también tienen sus propias vacaciones y sus propios proyectos vitales, y nosotros aprovechamos todo esto para poder ir allá. Cuando volvemos,
pues hasta la fecha por lo menos, cuando volvemos solemos estar un poco agotados y al día siguiente tenemos que volver a trabajar al mismo ambulatorio. Pero ya te has cargado las vacaciones. Ya te has cargado las vacaciones es que... y entonces tienes que volver y además vuelves con el chip un poco cambiado y viendo claramente que las necesidades de salud que nosotros tenemos, muchas son importantes y algunas pues no tanto. Claro, empiezas a relativizar, ¿no? Claro, claro, porque es que allá te vienen con problemas que es que muchas veces no tienen solución y que aquí tendrían solución. Aquí tendrían solución. Bueno, y relativizas hasta tanto que cuando tú hablas con ellos, que es que no puedo dormir y me va a tomar una pastilla para dormir, y dicen, ¿cómo que no puedes dormir? Ellos están agotados, no tienen nada más, se van a la cama y se duermen. No entienden eso como un problema de salud. O sea, no les cabe en la cabeza que tú no puedas dormir. Entiendo que es una labor altamente gratificante para vosotros y quizá ese puede ser el gancho para decir a los médicos y a las médicas jóvenes que se animen a participar en este tipo de proyectos. ¿Qué argumentos utilizaríais vosotros? Lo primero es que no hay nada mejor y más gratificante que poder ayudar a alguien que lo necesita de verdad y al que tú le puedes ayudar con tus herramientas. Eso no tiene precio, simplemente. Yo les diría que no hagan lo que hemos hecho nosotros, que es apuntarnos tarde a esto, porque tiene su lógica que primero intentes estabilizar tu situación laboral, que saques plaza, esas cosas que hacemos los médicos, y luego pues te empiezas a interesar. Si tienes suerte y pasan pocos años, pues encuentras una ONG en la que tú crees que puedes echar una mano. Y si no, pues no. Yo creo que puede ser una buena idea estar un poco atento a lo que se mueve a tu alrededor y ver si tú podrías echar una mano, aunque no sea excesivamente, aunque no sea muy brillante, aunque no sea tan importante aparentemente. Se puede ser perfectamente cooperante sin ser un cooperante profesional. Se puede ayudar a la gente unos días, unas semanas, volver aquí, seguir con tu vida aquí, seguir en contacto con ellos y todo esto, ¿no? En este sentido, ¿qué consejo daríais? ¿Una pequeña ONG o una grande ONG? Estoy pensando en Médicos Sin Fronteras. Es que eso depende, ¿no? Depende de los objetivos. Es decir, no es posible atender a la población que huye de sus casas en la guerra de Sudán del Sur con nuestra ONG. Porque cuando tú ves a 50.000 personas desplazándose, pues eso desde luego tendrá que ser una institución gigantesca quien pueda hacerse cargo de esto. Y ellos yo creo que cumplen una función extraordinaria, que no tiene precio. Pero a la vez, las pequeñas ONGs tenemos la ventaja de meternos debajo de la piel del pueblo y de poder ayudar en cosas concretas y en sacar pequeños proyectos concretos que tienen resultados concretos, y a lo que me preguntabas antes, y que tú además ves los resultados. Es que tú ves los resultados y entonces cuando tú ves el resultado, no hay nada más grande que eso. Yo creo que todo impacta. Las ONGs grandes tienen su lugar y tienen su vía de actuación, y las pequeñitas tienen un impacto muy importante en la población sobre la que actúan. No son tan exitosas o no tienen tanta divulgación como pueden tener las grandes ONGs, pero el impacto a nivel poblacional en la población sobre la cual tú estás interviniendo es increíble. Y yo, con respecto a lo de la gente joven, les diría que cuando nosotros fuimos también pensábamos que qué vamos a hacer nosotros con un fonendo y poquito más, ¿no?, en una población. Y luego cuando llegas ves que puedes hacer, que puedes intervenir, puedes resolver, puedes formar y puedes inculcar. Y eso no es un resultado en el momento muchas veces, salvo que cuando tratas una neumonía o cuando tratas un proceso febril, pero la formación tiene un resultado mayor a largo plazo. Empezábamos este episodio hablando de Gaza. Lo que está pasando allí es terrible. La población está diezmada, el personal sanitario está siendo asesinado mientras está intentando salvar vidas. ¿Hay que ser de una pasta especial para ir como médico o como médica a Gaza? Yo creo que sí, hay que ser un poco especial.
hay que tener una generosidad extrema para dejar tu situación de confort, poner tu vida en riesgo, porque hay gente que está siendo asesinada. Pero, o sea, vaya desde aquí mi aplauso y mi agradecimiento no solamente a los profesionales sanitarios, sino a los profesionales de los medios de comunicación que están dando voz a lo que está allí ocurriendo, poniendo en riesgo su vida e incluso, como hemos dicho, están siendo asesinados. O sea que... Mira, yo solo te voy a decir lo siguiente. Nosotros las veces que hemos ido, las 3 o 4 veces que hemos ido vacunados de todo, con la medicación preventiva, no bebiendo agua del lugar. Es decir, hemos tomado medidas sanitarias importantes para intentar no ponernos en riesgo. Y eso no era nada cómodo. En comparación con eso, estar en un campo de refugiados donde tú te has convertido en objetivo militar, porque trabajas en un hospital al que van a bombardear porque es un hospital, no tiene comparación. A mí me parece, la verdad es que llego a no poder entender bien qué es lo que impulsa a la gente a jugarse la vida, bien ayudando en labores sanitarias, o un periodista que va con un casco donde pone press y es casi una diana, el propio casco. Entonces, bueno, a mí me merecen el mayor respeto que puedo tener por una persona. Son admirables. Bueno, es momento para recordar que el 6 y 7 de noviembre se va a llevar a cabo en Donostia el 5º Congreso de Cooperación Internacional de la Organización Médica Colegial, que es un evento que ha escogido como tema la infancia y la adolescencia en la cooperación sanitaria, con ponentes de altísimo nivel, tanto del sector médico humanitario como del periodismo especializado en derechos humanos. El congreso se celebrará en el Colegio de Médicos de Guipúzcoa. Eva, Antxon, muchísimas gracias. Muchísimas por gracias estar a aquí vosotros. Con nosotros ha sido un placer que compartáis vuestra experiencia, y nosotros volveremos con más episodios de este podcast Médico en Ahocha del Colegio de Médicos de Guipúzcoa, que cuenta con la colaboración de Rural Cucha. Hasta la próxima.